Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en cualquier lugar del mundo. Un invitado que fue conocido por ustedes hace ya 4 años, Rodolfo Correa Vargas, abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, abogado también en ejercicio, litigante, que le encanta el litigio, pero el bicho de la política puede más. Y hoy, a pesar de mantener su bufete de abogados, está ejerciendo como secretario de Agricultura del departamento de Antioquia, después de haber sido candidato a la gobernación. Un cordial saludo, doctor Rodolfo. Mi estimado doctor Antonio, un gusto pues estar aquí como siempre con el Pensamiento al Aire. Me parece muy bien. Recordando que el Pensamiento al Aire muestra siempre el talento de la gente buena que hacen cosas por este país. Y Rodolfo es el prototipo de ese hombre luchador, incansable por los derechos de los demás. Rodolfo, secretario de Agricultura, una labor tenaz. Cuéntele a la audiencia cómo ha sido estos 4 años. 3 años largos ya. Han sido 3 años, Antonio, de una gran intensidad. Tuvimos que enfrentar a grandes desafíos, nunca antes vistos en un gobierno. Por ejemplo, enfrentarnos a una pandemia, enfrentarnos a los bloqueos violentos de los desestabilizadores del orden constitucional, a esos nuevos movimientos de guerrillas urbanas que se disfrazaron de movilización social, en algunos casos, y que valiéndose de eso, bloquearon las carreteras e impidieron que llegaran los alimentos a las ciudades. ¿Cómo le parece a usted que cerca de 12 millones de aves de corral murieron en las carreteras de Colombia durante las marchas y bloqueos efectuados ilegalmente en las carreteras del país? Hombre, pareciera que el ciudadano colombiano se le olvida todas esas atrocidades. ¿Quién las promovió y por qué las promovieron? Tenemos una memoria de chorlito que no nos permite evitar que la historia se repita. En gran medida, Antonio, esos bloqueos, especialmente me estoy refiriendo a los que sucedieron en el área rural del país, fueron auspiciados, promovidos y en ocasiones hasta forzados por organizaciones criminales como el ELN. Mire usted los bloqueos que hicieron en Buenaventura, los bloqueos que le hicieron a todas las carreteras de la zona del Pacífico. Antioquia fue una de las regiones con menor afectación por este tipo de flagelo, pero digamos que el efecto lo logramos sentir porque gran parte de nuestro aprovisionamiento de alimentos proviene del Valle del Cauca. Entonces sí sentimos, digamos, esa afectación importante, pero sobre todo no nos dejamos vencer. Cuando estamos en una difícil situación, especialmente en la pandemia y esos bloqueos, corrimos rápidamente a crear un mecanismo institucional para solventar la problemática y pusimos en marcha la Mesa de Abastecimiento Agroalimentario del departamento. Esa mesa nos permitió reunir todas las instituciones, sector público, sector privado, y responder con mucha celeridad a las necesidades que se presentaban para evitar que la cadena de suministro de alimentos se rompiera. Y afortunadamente lo logramos porque no faltó el alimento en el hogar de los antioqueños. Lo único que pasó es que se incrementaron los precios. Claro, eso fue uno de los principales factores que determinaron el alza de los precios. Y después tuvimos, digamos, otra gran afectación debido a que la pandemia alteró el normal curso de despacho de mercancías desde los puertos, porque los contenedores que van en los barcos no fueron devueltos por las empresas oportunamente. Faltaron muchos y se enfermaron muchos empleados de los puertos, y eso llevó a que se despertara la llamada crisis de los contenedores. Es decir, la ausencia de recipientes para enviar las mercancías, entre ellos fertilizantes, alimentos, todo tipo de insumos para la producción de alimentos. Que hoy seguimos con problemas en ese suministro. Todavía seguimos con ese problema porque se alteró completamente las agendas de los puertos. Usted sabe que eso requiere mucho tiempo de programación, entonces el despacho de mercancías se alteró. Entonces mire usted, bloqueos,
crisis de los contenedores y para remate hubo un disparo en la tasa representativa del mercado que denota el valor del dólar, y al ser importados estos productos, entonces se disparó también el precio en pesos colombianos. O sea, se juntaron todos los factores para hacer de esta etapa de gobierno un momento crítico, pero logramos afortunadamente manejar esto con muchísima habilidad, muchísima celeridad, gerencia, y logramos, pues mire usted, sacar adelante esta cartera de la Secretaría de Agricultura en este periodo que ya estoy finalizando. Ahorita me dice por qué lo está finalizando. Ahorita hablamos del por qué se finaliza un año antes. Doctor Rodolfo, es que fueron 4 factores, hombre, que nadie se imaginó. El peor, la pandemia. El segundo, los paros. El tercero, el suministro de contenedores a tiempo, pues, o de productos que traen los barcos. Y el cuarto, el alza del precio del dólar. Y para remate, se presenta ya este año un quinto, la guerra entre Rusia y Ucrania, que esos dos países juntos suministran a Colombia el 42% del fertilizante que se usa en Colombia, que es la urea. Eso, mejor dicho, ahí sí, como diría mi abuela, tras de gordo, hinchado y con paperas. Esa fue la realidad que nos tocó asumir, pero ahí vamos sacando adelante esto y lo logramos. Entonces, empecemos. La pandemia se fue superando. Las vacunas, unos tenemos 4 vacunas, otros tienen 3, pero todo el mundo tiene algo de protección. Las muertes cesaron, las clínicas bajaron, superado el tema. Digámoslo, pues, no total, pero sí una superación. El tema de los contenedores no depende de usted ni del gobierno, depende de factores externos, pero afecta a la economía. Lo que sí tuvo una incidencia grande es el atropello contra las comunidades por los paros armados, paros promocionados por la izquierda de Colombia para generar el caos en Colombia. ¿Es verdad, sí o no? Sí, por una izquierda que nunca le ha interesado que haya desarrollo económico y social real, sino que lo que se ocupa es de victimizarse y de creer que los males de nuestro país son causados por una clase en contra de la otra. Esa es la tradicional lucha de clases, que es uno de los elementos básicos del pensamiento marxista. Yo no he visto una cosa más nociva y más tóxica en la sociedad mundial que la lucha de clases. Lo digo en una columna en el periódico La República. La lucha de clases como elemento del socialismo no es otra muestra de lo que decía Churchill, que el socialismo es el credo de la envidia, del resentimiento, el culto a la pereza, la adoración de la mediocridad y de no saber aceptar que el que trabaja come, como dice San Pablo. El que trabaja es el que come. Por eso, esta gente que tiene este pensamiento tan tóxico se ha dedicado a dividir a la población colombiana y a hacer que se vean unos con otros como enemigos, cuando en realidad lo que tenemos que trabajar es por la unidad del país y por trabajar juntos para lograr sacar adelante nuestra república. Muy bien, eso es, no lo interrumpí porque me parece que debe quedar en la memoria de nuestros oyentes. Palabras magistrales aquí expresadas. Hombre, hablemos de los municipios colombianos, no hablemos de Antioquia únicamente porque esto tiene que entenderse como un fenómeno mundial. Es el tema del desarrollo agrario, del desarrollo de los pueblos y cómo a través de un gobierno se pueden mejorar las condiciones de vida en los municipios colombianos, evitando el éxodo hacia la salida de esos pueblos y llegando a las ciudades. Pues mire, mi querido doctor Antonio, la verdad es que para que eso se pueda lograr es indispensable que en el país haya, primero que todo, una política de desarrollo rural. Es que hay que ser muy claros, Antonio, la verdad es que este país desde 1960 no tiene política rural. Todos los gobiernos han dejado la ruralidad en un segundo plano. Y no es solamente, digamos, el curso ordinario o una posición deliberada de los políticos, ¿no? Sino realmente una reacción a las circunstancias. Porque es que el campo colombiano, gracias a esa acción de esa
parte de la población con métodos terroristas de generación de violencia, han convertido los campos del país en campos de guerra, no en campos de producción de alimentos. ¿Eso qué significa? Significa que el país ha olvidado el campo porque no ha tenido los recursos suficientes para poder atender esas necesidades y le ha tocado al Estado usar lo poco que tiene. Estamos hablando de cerca de 200.000 millones de dólares ha costado el enfrentamiento de la amenaza terrorista en Colombia. 200.000 millones de dólares. Usted sabe que hoy el hombre más rico del mundo tiene una fortuna de 240.000 millones de dólares, que es Elon Musk, el dueño de Tesla. De Tesla. Colombia se ha gastado 200.000 millones de dólares, Antonio, en los últimos 50 años. Combatiendo. Con 200.000 millones de dólares hubiéramos resuelto el problema del subdesarrollo del campo colombiano. Pero desafortunadamente la plata nos la hemos tenido que gastar manteniendo la democracia, las instituciones y la república de aquellos que han querido siempre destruir esas instituciones. ¿Cómo paramos eso, hombre? Hombre, Antonio, eso es una pregunta bastante honda. Yo creo que hay que hacer dos cosas. Primero, no se le puede tener miedo a negociar, ni se puede negociar con miedo. Ni tenerle miedo a negociar, ni negociar con miedo. Creo que a los criminales hay que extenderle la mano, pero simultáneamente hay que combatirlos con toda la firmeza del Estado. Es decir, sería algo como: hay que negociar como si no estuviéramos en guerra y seguir la guerra como si no estuviéramos negociando. Pero no podemos tampoco arrinconarnos ni amilanarnos, ni mucho menos aceptar que la salida es legalizar el narcotráfico. Ok, Pero pero antes de meternos en el narcotráfico, quisiera reiterarle lo que dice el presidente Petro, diciendo que va a proponer un cese general y total de combates, es decir, desde bilateral, el bandido unilateral, desde el bandido más bandido hasta el narcotraficante, hacer un cese de hostilidades general. Eso no conduce a nada, ¿o sí? Hombre, eso es una muy buena intención, pero recuerde usted que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Eso es cierto, es decir, el tema de la voluntad real habría que probarse, ¿no? Sí, claro, porque es que, mire, es que los delincuentes tienen un negocio, Antonio. O sea, el negocio de los delincuentes es ese: matar, robar, producir veneno para intoxicar a la gente, que es lo que hace la droga. Entonces, extorsionar. Ellos no saben sino hacer eso. Ellos hay que combatirlos con firmeza, y vuelvo y le repito, dejarle la mano extendida para el que quiera venir y realmente de corazón realizar un proceso de arrepentimiento y de reintegración a la vida civil, lo pueda hacer. Pero usted no me puede decir a mí que es que basta con decirles: vengan todos aquí y todos van a venir. Eso no va a pasar. Nosotros no podemos implementar en Colombia una política de brazos caídos para la fuerza pública. Usted, que es un abogado laboralista destacado, permítame uso esa expresión del lenguaje del derecho laboral. No se puede tener una política de brazos caídos para la fuerza pública. La fuerza pública tiene que estar fortalecida, envalentonada, llena de legitimidad, llena de fuerza y de respaldo ciudadano para enfrentar a la delincuencia, que es la principal amenaza a la democracia. Es que el problema es ese, Antonio, que es que el único y último rincón de defensa de la democracia es la fuerza legítima, la fuerza de la institucionalidad, que debemos mantenerla, apoyarla y respaldarla para que pueda el Estado seguir funcionando. De lo contrario, aquí no hay garantías para nadie. Es que si gobierna la delincuencia, es el gobierno de la arbitrariedad, es el gobierno de la criminalidad, es el gobierno de la inexistencia de los derechos. Es que un delincuente no le garantiza derecho a nadie. Porque las instituciones existen porque los ciudadanos se pusieron de acuerdo en que tenían unas reglas de comportamiento, y si no
se cumplen esas reglas, tiene que haber una consecuencia. Y tiene que haber una institucionalidad que respalde el cumplimiento de lo mandado. Estamos de Y acuerdo. que castigue al que no cumpla y que proteja al que cumple. Elemental. Básico. Eso cualquier gobernante lo debería tener así de preciso. Pero resulta que no. Hoy protegemos al delincuente, le damos gabelas a los bandidos y los ciudadanos llevan. Y no entiende uno cómo un señor como el ministro de Defensa hace una cosa de esas. No. Mire usted que cuando estaban haciendo hace poco los ganaderos un plantón. Pasaron 400 carros, sí. Y ya dijeron que es que estaban organizando en grupos de autodefensa. Entonces cuando el comerciante, el ciudadano que está en el marco de la legalidad se reúne y manifiesta su posición por las vías de la protesta, ahí sí no es protesta, ahí sí es autodefensa y ahí sí es paramilitarismo. Pero cuando van los criminales a apoderarse de las tierras, a vulnerar el derecho legítimo a la propiedad privada, entonces ¿cómo llaman eso? Y esperemos cómo lo llamarán el lunes con la marcha, que debe ser democrática y sin violencia, muchachos. Una marcha que le enseña al mundo que se puede marchar, pero con disciplina y orden. Ni uno solo que nos haga daño, porque perjudica la imagen de la democracia. Así es, hay que, digamos, demostrar que la civilidad, que el respeto por las instituciones es una posibilidad y es realmente la única posibilidad en un Estado democrático de derecho. Muy bien, pero nos salimos del tema, me vuelvo a regresar a los pueblos, que yo tengo una obsesión con el desarrollo de los pueblos. Es que donde debemos volver a mirar los ojos en los gobiernos es en lo que usted hizo. Miró al agro, miró el campo, apoyó, transformó, pero esos municipios que hoy decrecen en habitantes, con excepción de en cualquier lugar del mundo, de las zonas cercanas a las grandes ciudades, usted mira en Europa ofrecen que la gente se vaya a vivir a los pueblos. Y les dan un sueldo. Y les dan un sueldo y les dan vivienda para que vuelvan a poblarlos. Ese no es un fenómeno exclusivo de Colombia, es un fenómeno mundial. Pero por eso, pensando en eso, que uno tiene siempre que pensar más allá de la inmediatez, si uno desarrolla bien un pueblo con educación, con fuentes de trabajo, con tecnología, que es fundamental en estos tiempos, y con un trabajo agrario extensivo y cooperativo, que es lo importante. La gente hay que asociarla para que pueda tener fuerza, que fue lo que hicimos nosotros en la gobernación, mi estimado Antonio. Nosotros logramos crear un sistema de red de cooperativas en el departamento y creamos en cada subregión, de las 5 que intervenimos, una organización solidaria de segundo nivel que agrupaba a todos los pequeños productores y a las asociaciones de productores pequeñas. De tal manera que esa organización sirviera para generar economías de escala y canales directos de comercialización, eliminando la intermediación. Entonces, esos elementos que son comercialización justa, cooperativización, transferencia de tecnología y cambio de mentalidad son y deben ser los ejes básicos de una política de desarrollo rural que, en vez de estar pensando en cómo subsidiar, esté pensando en cómo crear empresa y en cómo fortalecer la empresa para que la gente sea autosuficiente. En algunas de esas regiones se juntaron los agricultores aportando su tierra para juntar esa producción masivamente, ¿o no? Efectivamente. Es el caso del Bajo Cauca, donde estamos juntando a los pequeños productores para que ellos pongan su lote a disposición y nosotros llevamos la semilla y la maquinaria y les creamos la cooperativa para que ellos sigan siendo autosostenibles. Trabajan, se sostienen y tienen rendimientos. Y tienen el respaldo del Estado, que no les da el pescado, sino que les enseña a pescar. Ese es otro gran mensaje hoy. Miren, pues con Rodolfo aprendemos para bien de Colombia y para bien del mundo. El tema agrario es la salvación de Colombia. Efectivamente, enseñándole a la gente a pescar y no regalándole el pescado. Muy bien. Esa labor que ha hecho es magnífica. Yo creo que es una secretaría que se ha lucido, que le ha mostrado al mundo que se pueden hacer las cosas. Pero hablemos un poquito del Rodolfo que viene. Usted se adelantó ahorita tratando de darme una primicia, que eran 3 años al lado del gobernador, que usted lo ha acompañado con lealtad.
en las vicisitudes que también ha sufrido el gobernador, pero lo ha acompañado muy bien. Pero me estaba adelantando algo, ¿puedo dar la primicia o no? Sí, bien pueda, pues imagine, no faltaba más, mi estimado Antonio. Adelante. Usted va a aspirar a un cargo público muy importante en las elecciones del año entrante en Antioquia. Antioquia hace parte, uno de los departamentos de Colombia, y él es un personaje que quiero que los ciudadanos del mundo lo miren y no lo olviden, porque va a aportarle mucho a Colombia desde otros puestos de mayor responsabilidad. La duda es si va a ser candidato a la alcaldía de Medellín o candidato a la gobernación de Antioquia. Pues mire, hoy a esta fecha que estamos grabando este video, que es 22 de septiembre, pues no puedo todavía manifestar públicamente cuál va a ser mi aspiración, Pero porque la ley no lo permite. Pero lo único que puedo decir es que voy a finalizar este año mi etapa de servicio público en el departamento, porque voy a continuar en el servicio público desde otras instancias, que en su momento informaré para no incurrir en una indebida intervención en la actividad política. ¿hasta cuándo tiene tiempo para retirarse? Hasta el 29 de octubre. Antes de esa fecha estaré retirándome. Muy bien. Primicia, se retira antes del 29 de octubre. ¿Para qué? Otras aspiraciones que tiene, que las dirá el 30 de octubre. Sí, señor. Pero es un hombre que nos va a aportar mucho. Uno como candidato, ¿qué debe tener claro? Uno como candidato debe tener lo que debe tener claro como servidor público. Y es que hay que ser muy trabajador, hay que ser muy honesto y antes que nada hay que ser una buena persona. Porque si usted no es una buena persona, si usted no es un buen padre, si usted no es un buen esposo, si usted no es un buen amigo, si usted no es un buen hermano, si usted no es un buen vecino, usted no puede ser un buen político, usted no puede ser un buen servidor público. Siendo usted una buena persona, tiene que trabajar con honestidad y entender que cuando uno va a esas posiciones es a trabajar. Nosotros aquí trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto es sin descanso, mi estimado Antonio, para poder dar estos resultados tan bonitos que hoy le estamos presentando a Antioquia, porque hoy dejamos a Antioquia con una nueva cara en su agricultura. Eso es también de señalar. Hace referencia, digamos, a los valores fundamentales de un ser humano, no solamente puestos al servicio de la comunidad, sino empezando por el hogar, ¿no? Por el hogar, por el barrio, por su comunidad, por sus compañeros de trabajo. Siempre he dicho, y creo que usted lo va a reiterar, que un país no se construye de arriba hacia abajo, sino de abajo para arriba, ¿cierto? Que no es el gobierno el que nos va dando el indicador, sino que nosotros desde la base vamos generando el sustento de la democracia. Es como decía el gran filósofo John Stuart Mill, el padre del utilitarismo. Decía John Stuart Mill que la felicidad humana nace de la felicidad individual, que jamás se puede pensar en la felicidad de una sociedad si no se entiende que esta es el resultado de la sumatoria de felicidades individuales. Es decir, es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como piensan algunos, por ejemplo los socialistas, que creen que lo más importante es el colectivo sobre el individuo. No, no, no. Si usted no tiene satisfecho al individuo, jamás tendrá un colectivo satisfecho. Porque los seres humanos, en primera medida, buscamos nuestro desarrollo individual. Y para poder alcanzar el desarrollo individual es indispensable la libertad del sujeto, la felicidad del sujeto, para poder lograr felicidad total. Eso es del filósofo que usted comparte. Hace parte de mi filosofía de vida. Cuando yo estaba muy joven estudié mucho a John Stuart Mill y les recomiendo un libro hermoso que se llama On Liberty, sobre la libertad, o Ensayo sobre la libertad. Un libro en donde le queda a uno claro en qué consiste ese valor y la importancia de ese valor en la estructuración de las sociedades. La libertad. La libertad es en lo que se cimienta el hombre. Exactamente. Pues imagínese usted, yo pues soy muy católico, creo mucho en Dios, y si Dios tiene como uno de los preceptos intocables el libre albedrío, el respeto de la individualidad, ¿con qué autoridad el Estado va a venir a suprimir esa libertad
pensando más bien en que todos seamos iguales y no en que todos seamos libres. Eso es que la lógica es casi que la lógica del sentido común, ¿cierto? Que La decía, lógica natural lo enseña, decía mi abuelita ese término. si usted pone a 5 personas y en igualdad de condiciones, les entrega la misma tierra, divide 5.000 metros y le entrega 1.000 a uno, 1.000 al otro, igualitos, en el mismo plano, con el mismo río que bordee, A los 10 minutos ya hay pobres. a los 10 minutos hay uno que le vende al otro. Exactamente. Y el otro que se quiebra. Así Y es. al final todos trabajan para uno. Exactamente. Lo que hay que tratar de hacer es transformar la mente de la gente. Y que entienda que si no tiene capacidades, pues hay otros que las producen y que no Y trabajan que para todos él. tenemos capacidades distintas. Por eso el problema no es la igualdad. El problema es la creación de condiciones de bienestar, que es muy distinto. Que es muy distinto. Pero no todos tenemos que ser iguales. No es que ni podemos. La naturaleza misma nos muestra que los seres humanos somos desiguales, porque unos nacen para correr, otros para nadar, otros son altos, bajitos. El problema no está en la desigualdad, el problema está en la falta de oportunidades y en la falta de condiciones de bienestar para que todos vivamos con dignidad. Al final, el bienestar. Al final el bienestar. Y un gobierno democrático debe buscar es bienestar. Claro, es la felicidad, Antonio. Así es. La felicidad, que lo tienen muy claro los americanos, en la Constitución. Es de las pocas constituciones del mundo donde se consagra la felicidad como valor jurídico y valor político. Y acuérdese también usted que la felicidad depende de cada cual. Exactamente, por eso volvemos al libre albedrío. Es correcto. Usted busque su felicidad como quiera. Usted puede ser feliz con lo que sea. Así es. Sentado en un hormiguero, puede ser feliz. Cada quien verá cómo ¿Cómo lo disfruta? cómo lo disfruta. Respetando a los demás. Básico, porque mi libertad llega hasta donde comienza la libertad del otro. Es correcto. Estamos hablando de democracia. Estamos hablando de un hombre que ha actuado en la vida pública y estamos viendo cómo un hombre con valores piensa continuar sirviéndole a la comunidad para generar bienestar. Así es, estimado Antonio, y muy agradecido con esta invitación, por supuesto, y este café tan rico que nos estamos tomando aquí. ¿Qué quiere un mensajito para el mundo? No, básicamente enviar un mensaje de racionalidad, de hacerle entender a la gente que en estos tiempos tan difíciles, de tanta velocidad, de tanta adicción al flujo rápido e inconsciente de información, es necesario tomar una pausa para pensar cuál es nuestro papel en el mundo, para pensar asimismo en los liderazgos que tenemos que apoyar y tenemos que construir. Liderazgos que nos sirvan para generar conciencia de nosotros. Porque en la medida en que tengamos conciencia de nosotros, de quiénes somos y cuál es nuestro papel en el mundo, tendremos conciencia y valoraremos el papel de los demás. El punto central es entender que la vida se trata de tener equilibrio. Y ese equilibrio demanda que tengamos los seres humanos respeto por el otro y que el papel del Estado en la garantía de ese respeto se logra a partir de la defensa de dos valores. Primero, y lo hago con la derecha, el valor de la autoridad y segundo, el valor del amor. Porque autoridad sin amor es tiranía y amor sin autoridad es alcahuetería. Entonces el punto de equilibrio es amor con autoridad y autoridad con amor para que pueda florecer el equilibrio en nuestra coexistencia, en nuestra vida social. Cuando tengamos claro estos dos principios y entendamos que el Estado no es un alcahuete de la holgazanería y que el Estado no debe ser un fomentador de la irresponsable idea de que se trata de vivir sabroso a costa de los demás, sino que esto es trabajando y generando condiciones para trabajar con dignidad, con disciplina y con orden, entenderemos que ese es el camino de la paz. Porque como dice el gran San Agustín, la paz no es otra cosa que un ordenado consenso. La existencia del hombre se basa en el orden. Olfo, muchas gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire. Le deseamos mucho éxito en el inmediato futuro y que termine su labor como secretario de Agricultura
de la mejor forma. Muchas gracias, Antonio, y de donde estemos siempre nuestro principio es trabajar, trabajar, trabajar con honestidad. Muchas gracias por la invitación.